Bueno, pues es muy emocionante para mí estar hoy aquí. Sabéis que, bueno, como ha dicho Clara, estoy aquí y bueno, pues es muy importante que estéis aquí pues muchos de mis maestros, muchos de mis amigos, y que La Rioja es un sitio que se distingue no solo por el buen vino, sino por la buena gente. Entonces, me vais a permitir que empiece por el final. Normalmente las charlas empiezan por el principio, pero esta va a empezar por el final, por si alguno tiene prisa, o se aburre mucho, o cuestiones similares, pues que sepa que el ser profesor de secundaria, de universidad o de lo que sea, y el transmitir conocimientos es algo que a mucha gente pues nos produce una gran satisfacción, que haya gente como los que yo he tenido. Entonces, a los que no os conozco, que sois profesores y sois más jóvenes, deciros que, pues que aquí donde hay poco pelo, hay mucho blanco o hay algún kilo de más, tenéis una experiencia y un saber importantísimo. Bueno, pues nada, empezamos con nuestro WhatsApp. Vamos a dividir un poco el asunto este en 4 partes. En primer lugar, una introducción, luego haremos unos fundamentos de criptografía que trataremos de que sean lo más livianos posible, luego hablaremos del cifrado extremo a extremo en WhatsApp y por último unas pequeñas conclusiones. Bien, la introducción, bueno, WhatsApp, no sé si alguien no sabe lo que es WhatsApp, pero solo caben 2 posibilidades: que tenga más de 70, 80 o 90 años, o que sea un extraterrestre que ha caído de aquí. WhatsApp es una aplicación de mensajería instantánea que ha venido a sustituir, en teoría, a los mensajes de texto, pero en realidad los que tengáis hijos de una edad juvenil sabréis que ni correo electrónico ni ningún método de esos modernos que casi nosotros hemos aprendido a utilizar existen ya. Casi ni siquiera WhatsApp, hay otras cosas más modernas. Bueno, lo que sí es cierto es que WhatsApp no solo ha triunfado entre los más jóvenes o los de mediana edad, sino que han triunfado en todo el mundo y de una manera muy generalizada. Ahí tenéis los usuarios de redes sociales y sistemas de comunicaciones en 2016 y vemos que WhatsApp cuenta con pues, unos 1.000 millones de usuarios, está superado por Facebook, el Facebook genérico, y precedido por el Facebook Messenger. Pero esto se va a solucionar, como hablaremos a continuación. Bueno, estos señores que tenéis aquí se llaman Ian Cohn y Brian Acton y fueron los fundadores de WhatsApp en 2009. Ian Cohn llegó en la década de los 90 a Estados Unidos y casi no sabía hablar inglés. Acabó siendo directivo de Yahoo, y Brian Acton estudió en Stanford y bueno, pues se juntaron y fundaron WhatsApp. Ahí los veis con esas pintas tan especiales que tienen, y eso me trae a la memoria una anécdota que me pasó en una charla como esta. Bueno, no, el conferenciante no era como este, pero una charla como esta en la antigua localización del Colegio Universitario de Logroño. El ponente era don Eduardo Ortiz. Algunos de los que estáis lo sabéis porque no me canso de contarla. El caso es que el profesor Eduardo Ortiz del Imperial College de Londres pues vino a dar una charla sobre polinomios ortogonales de Chebyshev. Y un amigo y yo decidimos que, como éramos jóvenes y sabíamos mucho, porque acabábamos de entrar en el colegio universitario en aquella época, pues que íbamos a hacer esa charla. Y allá nos metimos a oír la charla de los polinomios. El caso es que al poco tiempo, unas filas más adelante, descubrimos que había un abuelico que tenía un abrigo de estos de paño puesto. Era noviembre, fuera hacía frío, un abrigo de paño de los de toda la vida, las manos pues con los dedos gruesos de trabajo,
manual en el campo y así, y pues no se nos ocurrió mejor idea con ese desparpajo que se tiene en la juventud que empezar a reírnos, claro, a darnos codazos. Si nosotros no nos enteramos de casi nada, imagínate, ¡buah! Nos sacamos, pobre hombre, joder, debía tener frío fuera y se ha metido aquí y vaya tostón que le está cayendo, ¿no? Bueno, el caso es que el profesor Eduardo Ortiz acabó la charla y dijo, bueno, quiero dedicar esta charla al profesor, o sea, a Mateo Garnica, que es un discípulo de Rey Pastor, que tiene una de las mejores colecciones bibliográficas de matemáticas y de física. Bueno, en la cara, vamos, se nos transfiguró cuando vimos levantarse aquel señor y que todo el mundo empezó a aplaudir. Y ese día, pues la verdad es que no aprendimos muchas matemáticas, pero aprendimos otras cosas que yo creo que también son importantes. Bueno, pues eso, de momento no los vamos a jugar por las pintas, ni por la cuenta corriente, más nos vale. Bueno, esta es un poco la situación de las distintas aplicaciones de mensajería instantánea en el mundo. Como veis, Messenger tiene más, se da más en Estados Unidos y en Norteamérica y en Australia, y el resto del mundo casi es una franja completa de verde de WhatsApp. Una imagen similar a esta es la que debió... no os he contado antes, estos señores de la transparencia anterior se fueron de Yahoo y pidieron entrar en WhatsApp, pidieron entrar en Facebook. Hicieron las pruebas correspondientes y los desecharon. Dijeron que Facebook no era muy adecuado. Bueno, el caso es que este gráfico o uno similar debía tener el fundador de Facebook cuando les pagó por WhatsApp la friolera de 19.000 millones de dólares. Entonces, lo cual, insisto, sigue en la línea de que no es oro todo lo que reluce y alguna vez es oro lo que no reluce. Bueno, ¿cuándo empieza nuestra historia? Nuestra historia empieza el 1 de abril de 2016. WhatsApp empieza a estar de enorme actualidad, hay un importante interés mediático, prensa especializada, prensa generalista, radio, televisión, la gente empieza a hablar del cifrado de WhatsApp con un rigor más o menos adecuado. Se habla de un cifrado extremo, como quien habla de los deportes extremos, se habla de una seguridad militar, como si lo militar fuera más seguro que lo civil, en fin, variadas informaciones, muchas de ellas alguna vez contradictorias. Bueno, esto me lleva a que históricamente ha habido un conflicto entre privacidad y seguridad. ¿Cuál es realmente lo que más ha provocado ese conflicto? Bueno, pues que hay gente que dice que si nosotros aumentamos la privacidad, aumentaremos la privacidad de los malos y por tanto la seguridad se verá afectada. Y si aumentamos por tanto la seguridad será a base de espiar pues, al común de los mortales, con lo cual bajaremos la privacidad. Esto también empieza a tener un gran impacto social, sobre todo a raíz de las relaciones de Snowden, de vigilancia masiva por parte de la NSA y de los servicios secretos americanos, pero bueno, pues más modernamente tenemos los papeles de Panamá, las filtraciones tristemente tan de moda de esos papeles de Panamá, de las sociedades outsourced, ¿cómo se llaman? Algo así, ¿no? Bueno, y por último, un caso de más interés es el FBI contra Apple. A cuestión y a evaluación de las puertas traseras. ¿Qué es una puerta trasera? Pues una puerta trasera es, su propio nombre lo indica, una manera de acceder a un sistema que sea, que no es a través de una autenticación o de presentarse al sistema con un método más o menos habitual o adecuado, ¿no? O previsto. Entonces, ¿qué ocurrió? El FBI consiguió un iPhone de un terrorista que había asesinado a un montón de gente en San Bernardino, vamos, fue un caso muy famoso, y quería acceder al contenido de ese
teléfono. ¿Cuál era el problema? El problema es que, claro, no tenían pues, las claves de los pines para entrar, etc. Entonces pidió a Apple que Apple le proporcionara un camino en el cual no hiciera falta poner ese pin. Apple en principio se negó, luego se negó un poco menos, luego se negó un poco más. Bueno, el caso es que al final estas cosas son casi ficción, porque lo que ocurrió fue que una empresa israelí les protegió el iPhone y ya está, ¿no? Bueno, estos temas de privacidad y de seguridad no son nuevos. Ya en 1997, expertos en seguridad e investigadores en esa rama, algunos muy conocidos como Diffie, que en esta charla saldrá varias veces, o Schneier, que también es bastante conocido, publicaron un artículo conjunto que se titulaba algo así, ¿no? Los riesgos del cifrado mediante recuperación de claves, depósito de claves y terceras partes de confianza. En este artículo fue publicado a raíz de que el gobierno norteamericano quería implantar un chip llamado Clipper que lo que hiciera fue exactamente eso, es decir, evitar que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o quien quisiera hacerlo con el suficiente poder, que pudiera acceder a los distintos sistemas aunque estuvieran cifrados. En las conclusiones que sacan toda esta gente, dicen: los sistemas de recuperación de claves son intrínsecamente menos seguros, más costosos y más difíciles de usar que los sistemas similares con funcionalidades de recuperación, sin funcionalidades de recuperación de claves, y pueden introducir riesgos y costes finalmente inaceptables. Creo que esta última parte de la frase fue la que definitivamente decidió al gobierno estadounidense a quitar el programa este del chip Clip. Posteriormente, y esto ya es muy moderno, de 2015, se volvieron a juntar más o menos los mismos, alguna incorporación, alguna baja, y bueno, le pusieron un nombre mucho más bonito al artículo, porque ahora ya los nombres eran importantes, ¿no? Y lo llamaron las llaves bajo los felpudos, haciendo referencia a esa fea costumbre que tienen los americanos de meter las llaves de casa debajo del felpudo de la puerta, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que ellos tratan de estudiar es eso, el acceso excepcional para cuerpos y fuerzas de seguridad. Es decir, algo parecido a lo del chip, pero sin el chip. Ellos hacen tres grandes, digamos, conglomerados de cosas para explicar este problema que tiene el acceso excepcional. Uno es el de una puerta trasera pondría en peligro la seguridad de los propios datos. La segunda cuestión es la integridad de la comunicación, es decir, hacer que lo que llegue sea lo mismo que lo que se ha emitido. Y en último lugar, una viabilidad operativa. Pues por ejemplo, ¿quién controla al controlador? ¿No? La famosa pregunta, o sea, ¿quién es ese gran hermano? ¿Quién es ese...? Claro, cuando se trata de un país es fácil, dices, bueno, pues el responsable del país, el gobernante, tal. Pero claro, en este mundo ya lo del responsable de un país es un término que queda un poco difuso, ¿no? Sobre todo cuando hay corporaciones que están en muchos países. Bien, entre las conclusiones que sacan en el 2015, pues dicen que con dicho acceso se abrirán puertas por las que los criminales y los estados maliciosos pueden atacar a las mismas personas que el acceso excepcional pretende defender. Es decir, que conseguimos lo contrario de lo que pretendemos. Muy bien. Bueno, pues ahora ya que hemos hecho esta pequeña introducción, vamos a plantearnos un poco los objetivos que espero con la charla y con vuestra ayuda vamos a tratar de conseguir. El blog de WhatsApp, el 5 de abril de 2016, dice lo siguiente: la idea es simple, cuando envías un mensaje, la única persona que puede leerlo es la persona o chat de grupo al que va dirigido. Nadie puede ver el contenido de ese mensaje, ni los criminales cibernéticos, los piratas informáticos, gobiernos opresores, ni siquiera nosotros. Habla por WhatsApp. El cifrado extremo a extremo ayuda a que la comunicación en WhatsApp sea privada. Entonces, ¿cuál es nuestro planteamiento? Pues nos hacemos unas preguntas. Primero, ¿es totalmente cierta
esa pedazo de afirmación. ¿Pueden estar seguros de eso los 1000 millones de usuarios que tiene WhatsApp? Bueno, pues para dar respuesta a estas preguntas, lo que tendremos que, o lo que hemos estudiado, es un protocolo que se llama Signal, de esa empresa, Open Whisper System, en el cual implementa el cifrado extremo a extremo y lo integra en WhatsApp desde la versión de 31 de marzo de 2016. Y este hombre, Moxie Marlinspike, es el creador, el diseñador, con su grupo de criptógrafos, de nuestro protocolo. Lo llaman el criptógrafo de las rastas. Nuevamente, me viene a la memoria. Bien, bueno, pues ahora ya empezamos con la alegría. Fundamentos de criptografía. Bueno, pues daremos unos conceptos, hablaremos de factorización entera, de logaritmo discreto y de curvas elípticas, pero no os levantéis todavía, que no ha hecho más que empezar esto, tranquilos. Bien, conceptos de criptografía, telegráficamente. Criptografía simétrica o de clave privada es un tipo de criptografía o de criptosistemas en el cual yo tengo una clave secreta. Esto de que sea secreta tiene dos cuestiones. La primera es que no debe conocerla más que el emisor y el receptor, y la segunda que sirve para cifrar y para descifrar. Es decir, entre dos personas se genera una clave y comparten esa clave, y a partir de ahí pueden transmitirse mensajes cifrados que otros no pueden leer. Tiene dos problemas esto de la clave secreta, y es, en primer lugar, que el número de claves que se distribuyen crece. Es decir, si estamos dos personas, necesitamos una clave. Si estamos tres personas, necesitamos tres claves. Si estamos cuatro personas, pues tendremos las 4 aristas del cuadrado y las 2 diagonales, luego ya estamos en 6. Bueno, esto en general para n, como gusta decir en esta casa, para n pues te queda el número combinatorio n sobre 2, ¿vale? Bien, esto significa que si tuviéramos 100 usuarios necesitaríamos alrededor de 500 claves. Si tenemos 1000 usuarios, pues 500.000, ¿no? No, 5000 claves, o sea, 5000 claves y 500.000 aproximadamente. Bueno, entonces el intercambio de claves es uno de los factores o de los problemas que tiene la criptografía simétrica. Criptografía simétrica o de clave pública. Y vamos a tener aquí dos claves, una secreta y una pública. ¿Qué ocurre? Que una me va a servir para cifrar y la otra para descifrar. Fijaros que se pueden intercambiar. Esto es un poco más complicado. ¿Por qué? Porque usan lo que se llaman funciones unidireccionales. ¿Qué significa esto de funciones unidireccionales? Pues que calcular la función en un sentido pues, es fácil. Calcular la función en el otro sentido es difícil. Veremos ese grado de dificultad dónde está. Bien, problemas que tenemos. Primero, el tamaño del texto cifrado, que es muy grande, y segundo, que la complejidad del cifrado también aumenta. Esto provoca que normalmente, lo veremos más adelante, se utiliza esta primera para cifrar, porque es más rápida, porque no es tan complejo el algoritmo, y se utiliza este tipo de criptografía para intercambiar claves, porque la criptografía simétrica no nos lo resume. Funciones hash. ¿Qué es una función hash? Es una función resumen. Ahí tenéis una huella dactilar, o lo que quieres una huella dactilar, y es una huella dactilar digital. ¿Qué ocurre? Que pequeños cambios en el mensaje hace que la función resumen tenga grandes cambios. Firma digital. Bueno, firma digital que asocia una clave pública y la identidad del titular. De esta forma, yo puedo firmar digitalmente. Y los certificados digitales hacen esto mismo, pero utilizan terceras partes de confianza. Utilizan un tercero en el cual confiamos los dos y me permite que yo me presente ante esa tercera parte, la otra persona con la que quiero comunicarme también se presenta ante él, deja su clave pública y luego ya empezamos a juguetear, ¿vale? Bueno, entonces,
resumiendo, criptografía simétrica. Como hemos quedado que lo íbamos a emplear para cifrar, cifrado. Criptografía simétrica resolvía el problema del intercambio de claves. Las funciones hash me van a dar la integridad, porque si yo cambio algo el mensaje me va a permitir que cambie, si cambio el mensaje, va a cambiar mucho el resumen. La firma digital me va a permitir autenticidad, me va a proporcionar autenticidad, y los certificados digitales me va a producir lo que se llama no repudio, es decir, que alguien no pueda negar que ha mandado el mensaje, por decirlo de alguna forma. Bueno, y estos son los mimbres con los que vamos a empezar a tejer. Factorización entera. Este es un tipo de criptografía simétrica que lo que hace es factorizar números grandes, con lo cual si yo utilizo una función unidireccional, lo que hago es, a que multiplicar números grandes no es muy complicado, parece que no. Sin embargo, de un número muy grande, que es factorizarlo, si sus factores son primos y también son muy grandes, es muy costoso. Ya no nos sirve lo que hacen los chavales, ¿no? Lo del algoritmo aquel que enseñabais, o que se enseñaba, no sé, supongo que se seguirá enseñando, de factorizar un número. Bueno, pues la factorización entera va a tratar de eso, y el algoritmo de factorización más conocido es el RSA. Y RSA no es que sean las siglas de una gran empresa, sino que proviene de las siglas de sus inventores, que son Rives, Shamir y Adleman. Lo hicieron en 1937, lo publicaron y estuvo bajo patente de los laboratorios RSA hasta el 2000, y su uso comercial estuvo restringido hasta esa fecha. Bien, ¿qué proporciona RSA? Me proporciona la creación de claves, el cifrado y descifrado y la elaboración y verificación de ataques contra RSA. Bueno, esto es gracioso. Bueno, hay dos tipos de ataques en cualquier sistema criptográfico. Uno es contra el algoritmo, es decir, contra la teoría, vamos a decirlo así, contra la teoría de ese algoritmo. En el RSA a día de hoy todavía no hay ataques que hayan fructificado contra el algoritmo, y otros que se llaman de canal lateral y que son contra la implementación, es decir, la implementación en un ordenador de ese algoritmo. Bueno, RSA fue roto mediante un ataque de canal lateral en el cual está en internet, lo tenéis en internet, además muy bien explicado. Adi Shamir, la S del RSA, se juntó con el Mossad y los servicios secretos israelíes y descubrió cómo se podía obtener la clave en un cifrado. ¿Cómo? Pues aunque parezca increíble, escuchando, ¿no? Eso que está tan poco de moda actualmente, pues escuchando, vamos, casi con un móvil, escuchando el ruido que hacía el procesador cuando cifraba y descifraba, consiguieron obtener una clave de este algoritmo. Bien, ¿cuál es el inconveniente? El inconveniente es que tiene un alto coste computacional, es decir, que cuesta mogollón, para que nos entendamos. Entonces WhatsApp va a intentar evitar, Hay otro tipo de algoritmos también asimétricos, que, pues, como es el logaritmo discreto, que me va a permitir hacer intercambio de claves diffie-Hellman. Vamos a ver qué es eso rápidamente y sin entrar en demasiados... Se utiliza para esos tres criptosistemas, el Gamal, el DSA y el intercambio de claves diffie-Hellman. Vamos a explicarlo rapiditamente y sin entrar muy en profundidad. Primero tenemos unos parámetros, P y alfa, que comparten ambos, A y B. No sé si se ve muy bien. Bueno, si me pongo yo en medio aún se verá peor. O sea, que me voy a poner esto. Lo único lo de la grabación, no sé si... Bueno. A y B comparten los parámetros P y A. A elige un A, que esté entre 2 y P menos 2, y calcula alfa elevado a módulo P. A ver si esto... Y ese cálculo se lo pasa a B.
B calcula, acordaros que, a ver, antes de seguir, P y alfa son compartidos, pero A y B no, A y B los van a calcular cada uno de ellos. Entonces, él calcula alfa elevado a, que le ha pasado A, lo eleva a B y calcula el resto módulo P. Igualmente, P dice B, le pasa B a A calcula la potencia módulo P, y el secreto compartido que querían compartir ambos es precisamente ese, porque es igual. Bueno, esto que lo veis así aquí, hay una manera mucho más didáctica. Vosotros que además ponéis en valor esas cosas, hay una manera mucho más didáctica que viene en la Wikipedia, que es la siguiente. La Wikipedia dice: A y B tienen una pintura común cualquiera, la más barata que haya. Y además tienen unos colores secretos, A y B. Los junta, esos colores, fijaros que es distinta la pintura que obtienen, se la intercambian, se asume que la separación de la mezcla es difícil. Los que nos hemos dedicado alguna vez a pintar la casa sabemos que es difícil separar las pinturas, y lo juntan con cada uno con su color secreto correspondiente, de tal manera que consiguen un color idéntico, un color idéntico simplemente uniendo todos esos colores. Bueno, es una manera fantástica, me parece, de explicar el algoritmo. O sea, vamos, creo que Wikipedia a veces hay que ponerla entre comillas, pero esta vez, vamos, espectacular. Bien, el mayor interés para WhatsApp de este logaritmo discreto y de este intercambio de claves de Dirichlet-Hellman es que se utiliza como base para todos los protocolos. Ahora vamos a ver más. Bueno, y aquí llegamos ya a lo duro, esto ya es lo heavy, Llegamos a las curvas elípticas. ¿Qué es una curva elíptica sobre ZP? Sobre los enteros módulo P. Pues es tienen una ecuación parecida a una ecuación extraña y, bueno, imaginaros que esto fuera una I, ¿no? Nos quedaría una ecuación de tercer grado sin término en x cuadrado, bueno, una cosa, bueno, una ecuación. Este tipo de ecuaciones se llaman ecuaciones de Weierstrass. Junto a un punto del infinito imaginario, y que cumple esta condición. Esta condición no le vamos a dar mucha importancia y se llama condición de no singularidad. Bien, y las curvas las representamos así, es decir, esta curva concretamente es y cuadrado igual a x cubo menos 10x más t. Con t, pues los colóricos van siendo el 0, el 5, el b de aquí, ¿vale? El otro día, cuando se lo contaba a la gente de la Universidad de Zaragoza, le decía, bueno, ¿y esto? ¿Esto qué? ¿Esto está bien o no está mal? Esto no está bien, ¿no? No está bien, ¿no? Venga, Juan Luis. Hombre, arriba lo pones en ZP y luego estás pintando en R, no tiene que ver. Muy bien, ojo al dibujar. ¿Cómo sería esto en ZP? Esto sería en ZP con solo los puntos, ¿no? Solo los punticos, que quedaría mucho más feo, Con lo cual, aunque solo sea un sentido estético de la cuestión, lo hemos pintado en R para que se vea mejor, ¿vale? Muy bien. Bueno, ¿cuál es la principal propiedad de las curvas elípticas que explota la criptografía? Las curvas elípticas, aparte, tienen algún otro utilidad, y si no, preguntarle a Nuno Feitas o a gente así cuando se habla en Q. Pero en principio, en criptografía, sirve para definir de una manera natural un grupo abeliano sobre un conjunto de sus puntos. Vamos a ver cómo se define eso del grupo abeliano. Pues bueno, definimos la suma, ¿y cómo la vamos a definir? Pues aquí tenéis el ejemplo, es decir, yo tengo dos puntos distintos, trazo la recta, y donde corta la otra rama de la curva elíptica, consigo un punto. Si yo ese punto hago el simétrico respecto del eje, consigo el punto suma de esos dos en la curva elíptica. No es muy complicado, pero alguien puede decir, oye, esto es si los puntos son distintos, si los puntos son iguales, o sea, a ver, ahí tenemos un problema. Pues bueno, el problema se resuelve así: si yo tengo solo un punto, es decir, yo quiero hacer P
P más P, es decir, el doble de P. ¿Qué hago? Calculo la tangente a esa rama de la curva y su corte con la otra rama, calculo el simétrico y ya tengo el punto 2P, que es el punto menos Q. Bien, analíticamente, para los que os guste, pues ahí tenéis las ecuacioncicas, esto está en internet también, o sea que lo podéis ver cuando queráis. Me han dicho que lo van a grabar y lo van a meter en YouTube, con lo cual más... esa S de ahí es la pendiente de la tangente esa que hemos visto antes, o la de la recta, vamos. Bien, propiedades de las curvas elípticas. Asociativa, conmutativa, el elemento neutro es el punto del infinito, y luego hay un elemento inverso. ¿El elemento inverso cuál será? Pues lo que hemos dicho antes, ¿no? Calculamos el simétrico respecto al eje de las tisas y ahí tenemos el punto, el elemento inverso. ¿Qué es el logaritmo elíptico? Dados dos puntos P y Q, es muy fácil, ¿no? Y bastante rápido calcular el punto P más Q. Podemos calcular X por P, es decir, 2P, 3P, 4P, 5P, de la manera que hemos visto antes, de una manera eficiente. Pero, ¿dónde viene el problema? El problema viene cuando si yo tengo dos puntos, lo que resulta muy difícil es saber qué valor de X cumple que X por P es Q. Entonces, esta operación se conoce como el logaritmo elíptico en base P de Q. Vale. ¿Cómo funciona esto? Pues funciona para un intercambio de claves. Es exactamente lo mismo que hemos visto con el intercambio de claves Diffie-Hellman, solo que ahora va a ser Diffie-Hellman, pero con una curva elíptica. ¿Cómo? Bueno, pues de la misma manera. Aquí se comparten tres cosas. Una de ellas es la curva elíptica, y elegimos, el sistema es exactamente el mismo. Calculamos B por A, de la otra manera vamos a calcular A por B, y ¿qué tenemos ahí? Pues el secreto compartido es esta cantidad. Bien. Bueno, y ahora viene ya WASP. ¿Qué curva elíptica utiliza WASP? Esa curva 25519. Esa curva ofrece una alta seguridad de 128 bits y una gran velocidad. Está diseñada y implementada en software de dominio público. Y quien lo hizo fue Bernstein en 2006. Se usa principalmente en esquemas de intercambio de claves Diffie-Hellman con curvas elípticas. Vamos a ver un poco cómo hace eso del intercambio de claves. Cada uno tiene su clave secreta, hay un string fijo para ambos, una cadena fija para ambos. Tenemos la función, esta función, o sea, la función curva de 25519, y con esos tres elementos se calcula la clave pública de A y la clave pública de B. Y ahora, con la clave pública de B, que la tengo aquí, con la clave secreta de A y con la función, ya tengo el secreto, en ambos lados tengo el secreto compartido. De tal manera que esta curva elíptica me va a permitir para calcular los secretos compartidos de esas maneras. Bueno, esta es la ecuación de la curva elíptica, y ahora viene otra pregunta, ¿no? Dice, joder, o sea que primero nos defines la curva elíptica de una forma y ahora coges vas y nos la cambias, ¿no? Pues eso es lo que se hace, para que es la forma más habitual de expresar esta curva elíptica, es así, se llama ecuación de Montgomery, pero vamos, la transformación entre esta y la de Weierstrass es muy rápida y muy sencilla y no nos vamos a entretener mucho, ¿vale? El por qué el nombre, bueno, pues Bernstein no se quebró mucho la cabeza, no le dieron un premio al nombre. ¿Por qué? Porque P, es decir, el P es 2 elevado a 255 menos 19, con lo cual, bueno, pues ahí tenéis el. Bien. Bueno, ¿por qué son escogidas por WhatsApp? Es decir, por el protocolo Signal, ¿qué ventajas tienen? Primero, tienen un reducido tamaño de operandos, tienen muy buen rendimiento y además hay unas operaciones exclusivas que se llaman pairings, que no son otra cosa que una función bilineal no degenerada, que son exclusivas de estas curvas. También tiene algún inconveniente, claro, una complejidad matemática tan estupenda, algo malo tenía que tener, pues precisamente es esa complejidad matemática. Y hay ataques
como el de Meneses Okamoto Bantone en curvas super singulares. Bueno. Por tanto, tenemos que esta curva elíptica, la 25519, tiene alta seguridad, velocidad y está implementada sobre código abierto. Vaya cualidades más fantásticas, ¿eh? Bueno, conociendo entonces estas tres primitivas, podemos abordar ya el estudio de WhatsApp. Bueno, fue duro, un poco duro, ¿eh? Bueno, ahora ya sí que vamos a pasar a ver cómo es el cifrado extremo a extremo en WhatsApp. Veremos unas propiedades, en primer lugar, los protocolos previos, las mejoras, veremos el protocolo de Signal y la seguridad. Pero lo vamos a ver de una manera rápida y sin entretenernos demasiado en detalles. Bueno, ¿qué propiedades y características tiene cualquier protocolo? Pues ya hemos hablado antes, ¿no? Confidencialidad, esto lo daba el cifrado, si os acordáis, ¿no? Confidencialidad extrema a extrema es que nadie, salvo el emisor y el receptor, puede leer el contenido de los mensajes que nos enviemos. En segundo lugar, la autenticación, es decir, la identidad del emisor y del receptor. En tercer lugar, la integridad del mensaje, es decir, que el mensaje no ha cambiado, esto ya sabíamos hacerlo, luego lo vamos a apartar para allá. Y ahora vamos a ver las características innovadoras que nos va a dar WhatsApp, mejor dicho, Signal. Y no voy a empezar a no confundirlos porque veremos al final cómo no se pueden confundir. Estas características innovadoras están el forward secrecy. Realmente lo que hace esto es que aunque en un momento determinado se pierda el control de las claves privadas de identificación, no se compromete ninguna conversación anterior. ¿Cuál es el problema de que en una conversación larga quede comprometida una clave en medio? Pues que de ahí hacia atrás, si alguien ha puesto un magnetofón y ha recogido todos los datos de esa conversación, todos esos datos quedarían en claro, con lo cual se perdería la seguridad de esa parte. ¿Qué ocurre? Bueno, eso puede ocurrir, ¿no? Yo me pongo a grabar mensajes que se han producido en cualquier protocolo de comunicaciones y cuando me entere de la clave descifro todo, ¿no? ¿Sí? Bueno, pues esta característica es lo que nos impide eso. Pero no solo está esta característica, hay otra. Bueno, esta vez se le llama seguridad hacia atrás, ¿eh? Realmente los nombres en inglés he utilizado los que emplean los autores, pero realmente esta es una seguridad hacia atrás, ¿no? Lo que nos permite es que no se nos comprometan los mensajes anteriores. Y esta de la seguridad futura lo que hace es que aunque aquí se produzca un compromiso, no afecta a conversaciones futuras. Y eso es lo más interesante que tiene el cifrado el algoritmo este. Y por último, aquí repudio o no repudio. Vamos a ver. Hemos hablado del no repudio como una característica importante de seguridad, pero no siempre eso es bueno. Es decir, yo cuando mando un WhatsApp a Juan Luis o a Clara, yo quiero que un tercero tenga la seguridad de que yo le he mandado ese mensaje a Clara. Hay por ahí un ejemplo muy machista que habla de un señor que engaña a una señora. Pues es que no quiere realmente que haya un no repudio. Entonces, ¿qué ocurre? Que precisamente lo que WhatsApp quiere es que no haya un tercero que pueda asegurar que yo he tenido una conversación. Y eso sí que es importante, ¿eh? Y eso sí que es importante, y veremos cómo esta no verificación por partes de terceros es importante, no solo en sí, sino porque además no necesitará de firmas digitales que tienen un coste computacional importante. Y por último, la sincronía y la sincronía. Esto lo veremos más adelante. Pero claro, en WhatsApp tenemos una característica difícil. Difícil, es decir, el correo electrónico es un correo asíncrono, ¿no? No hay problema, yo mando el correo y al otro ya lo leerá, ¿no? Pero aquí hay veces que lo quiero hacer así, pero hay veces que quiero que me responda inmediatamente. Con lo cual se juntan las dos características y veremos cómo nuestro amigo Moxie lo resuelve. Protocolos previos. WhatsApp se basa en dos protocolos. El protocolo de record y el protocolo del círculo silencioso. El protocolo de record, fijaros a dónde llega esa seguridad hacia atrás, que publica las claves. O
sea, cuando las ha usado, las publica directamente. Y en cuanto a criptografía, pues utiliza esos 3 algoritmos criptográficos. Este último es de una función hash y, bueno, pues el protocolo del círculo silencioso utiliza en la capa de transporte utiliza una del tipo XMPP, que es ¿cómo contarlo? Bueno, digamos que es un protocolo de comunicación, un protocolo de comunicación. Y además tiene autenticación, esto es Perfect Forward Secrecy, que es seguridad perfecta, o algo en castellano, no sé, bueno, no sé exactamente ahora cómo es en castellano, pero sí. El caso es que eso lo que me permite no solo una seguridad hacia adelante, sino me permite que la clave que pueda ponerse en riesgo no sea solo la de identificación, sino que sea la de sesión. Ahora vemos lo de la sesión. Bien, y la criptografía que utiliza es el acuerdo de claves efímeras. Efímeras, pues simplemente es que se desechan cuando se han utilizado. Y las funciones de derivación de claves es que de una clave me va a permitir obtener otra. Bueno, pues WhatsApp usa y mejora estos dos protocolos para conseguir las características de las que hemos hablado. Bueno, el protocolo OTR no vamos a... Simplemente quiero que veáis que aquí utiliza las claves, o sea, envía al otro la clave que él ha utilizado ya antes, con lo cual dices, pues si alguien se pone un man in the middle aquí en medio, captura la clave que ha empleado el protocolo previamente. Y bueno, ¿qué mejoras emplea Signal sobre esto que os hablo? Bueno, pues en primer lugar, ¿yo qué tenía? Yo tenía un acuerdo de claves autenticado de Diffie-Hellman y 2 firmas. ¿Qué hace novedoso WhatsApp? Perdón, Signal. Lo que hace un triple acuerdo de clave Diffie-Hellman que me evita primero la firma, con lo cual me evita el coste computacional de una manera muy sencilla, con una derivación de claves concatenando esas claves. ¿De acuerdo? Me evito este firmado DSA, con lo cual va más rápido. Más mejoras. Bueno, sobre el compromiso de claves. El círculo silencioso, acordaos que me facilitaba la seguridad hacia atrás, no hacia adelante. Y el OTR lo que hacía era... me facilitaba la seguridad hacia adelante, pero a cambio me perdía algo de la seguridad hacia atrás. Y ahora llega cuando la matan. Este es el algoritmo double ratchet de Signal. Esto de ratchet me volví loco para buscarle un significado en castellano. Es trinquete. El significado en castellano es trinquete. Trinquete es, lo he puesto aquí. Trinquete es una cuestión que utilizan una herramienta que utilizan los marinos es una especie de carracla que me impide que vaya hacia atrás, es decir, llega a una determinada posición y me impide que vaya para atrás. No sé, antes, ya no sé si existirán las bicis aquellas de piñón que cuando ibas para un lado te permitía parar, ¿no? Y luego solo te permitía ir hacia adelante, pues es algo parecido. Bueno, aquí tenéis el doble trinquete que va a hacer. Por un lado me va a derivar las distintas claves y por otro lado me va a derivar las claves de mensaje que me va a pasar a B. Está en rojo las únicas claves que se van a guardar después de que A reciba el mensaje. ¿Esto qué va a permitir? Primero me va a permitir mensajes perdidos, que si un mensaje se pierde, la comunicación no se quede cortada. Y también me va a permitir no necesitar otra clave que esta.
Bien es cierto que nadie podrá asegurar que ha recibido un mensaje en WhatsApp, distinto del emisor y del receptor. Este es el algoritmo que queda. Y Signal tiene una serie de fases. Estas fases son estas que tenéis aquí. Tenemos una fase de registro que la voy a explicar en la diapositiva siguiente por una cuestión, y es la siguiente, que ahí va a estar una de las claves sobre la seguridad de WhatsApp. La fase de verificación de claves es el código QR que todo el mundo ha empleado, es decir, que me permite comprobar que mi clave y tu clave están de acuerdo, es decir, que tenemos una comunicación adecuada y segura, ¿vale? O un código numérico de 60 cifras. Si os ponéis a hacerlo desde WhatsApp, veréis que hay un código numérico, es similar, o sea, es lo mismo. Luego hay una fase de establecimiento de sesión, con el primer mensaje, y luego hay un mantenimiento de sesión y un envío de respuesta. La fase más interesante es la de registro. Y aún es más interesante, bueno, vamos a verla, es esta, desde A genera en fase de instalación del programa, genera las claves identificativas, las pre-keys de un solo uso, etc. Todas las claves las genera, esas claves las genera en tiempo de instalación del programa. Y aquí quiero que os deis cuenta que en esta fase de registro hay un punto muy fatídico, que es ese de ahí, en el cual yo envío el número de teléfono de A a B, perdón, de A al servidor de WhatsApp. ¿Sí? Obviamente B lo va a enviar también, esta es solo la parte de A, la parte B sería idéntica. Yo mando en claro el número de teléfono al servidor. En esta fase de registro, bueno, pues se utilizan dos servidores, uno de mensajería para transmitir la mensajería y otro el propio servidor de WhatsApp, que es el que me va a almacenar las claves públicas. Bien, claves asimétricas, la identidad, una firmada, estas son muy interesantes, son 100 claves de un solo uso. ¿Para qué sirven? Sirven para que cuando yo no tenga que esperar, cuando yo mando un mensaje de WhatsApp, no tenga que estar esperando y estar atento a recibirlo, es decir, sirve para la sincronía. Sirve para la sincronía. Luego una clave efímera, 3 claves simétricas que me van a proporcionar cada uno de esos. Esto está mal, estos dos, así se me ha bajado la diapositiva, van aquí arriba, es decir, la sincronía la que me la da es la de las claves de un solo uso, las 100 que almacena. Aspectos reseñables. ¿Cómo se transmite la multimedia y los adjuntos? Pues en una cosa que se llama blobs, que si alguien trabaja en bases de datos, pues es también lo que se utiliza para almacenar ficheros gordos. Y, bueno, pues con AES-256, etc. Luego, la comunicación para grupos utiliza server-side fan-out. ¿Esto qué significa? Significa que cuando yo mando un mensaje a un grupo, digamos que yo no se lo mando a cada uno de los componentes del grupo, es el servidor el que se lo manda. Yo mando un mensaje al servidor y el servidor se lo va mandando a cada uno de los componentes de ese grupo. Es también interesante saber que ¿qué pasa cuando uno se va de un grupo? Bueno, cuando uno se va de un grupo hay que renovar todas las claves de ese grupo, ¿no? O sea, le haces una pequeña judiada al servidor. Perdón, al servidor no, a los usuarios del grupo. Y en las llamadas de voz, pues es similar. Las llamadas de voz es similar. Bueno, encapsulan en la capa de transporte, no tiene mayor interés. Bueno, conclusiones, estamos acabando. Sois unos valientes, y unas valientes. Bueno, vamos a ver estas conclusiones. Primera, bueno, en la conclusión general, si os acordáis, lo que me tenéis que ayudar a ver es si esa idea de que el cifrado extremo-extremo ayuda a que la comunicación sea privada es verdad o no es verdad, ¿no? Las preguntas os las repito. ¿Es totalmente cierta esta rotunda afirmación? ¿Pueden estar seguros de eso los 1.000 millones de usuarios? ¿Qué creéis que hay que responder? Mala cara. Bueno, pues yo
me lanzo a la piscina y digo sí. El cifrado extremo a extremo automático y por defecto integrado en WhatsApp es seguro, con algún pequeño pero. Los pequeños peros en seguridad hay veces que se transforman en grandes peros, pero bueno, si son conocidos se pueden asumir. Ahora veremos cuáles. Conclusiones respecto a la usabilidad. WhatsApp implementa un cifrado transparente para el usuario, eso es muy importante. Es decir, los anuncios de que las conversaciones están cifradas y los cambios de claves criptográficas los recibiréis a todas horas. Fulanito ha cambiado su clave, menganito ha cambiado su clave. Bien, la verificación de claves igual, los códigos QR me sirven para verificarlas. Y esto se hace de una manera natural. Esto es muy importante para la usabilidad. Tipos, licencias e integración. Interesante cuestión. WhatsApp es un software gratuito a día de hoy, pero privativo, y eso es importante. Signal es software libre y de código abierto, basado en una curva elíptica, cuya implementación también es de código abierto. Esto es magnífico, ¿no? Pero ¿cuál es el problema? El problema es que WhatsApp es privativo. Hemos asistido a una interesante e instructiva pugna por la primacía de un tipo de código sobre otro, el código privativo y el código abierto. En la parte independiente, cada tipo de código ha mantenido sus características, es decir, en la zona donde tenemos Signal, pues es código abierto, pues estupendo. En la parte de WhatsApp, que no es Signal, pues sigue siendo un misterio. ¿Dónde está el problema? El problema está en la frontera de la integración, en el límite entre Signal y WhatsApp, donde se producen, pues eso, detalles de codificación inaccesibles y oscuros. Ese es el problema. Otras consideraciones. Pedagogía tecnológica, perdón. La implementación del cifrado end-to-end en WhatsApp ha conseguido en un primer plano de la actualidad y ha dado visibilidad a cuestiones relacionadas con la privacidad y la seguridad en la vida cotidiana. En segundo lugar, ha despertado el interés de los medios de comunicación por la criptografía, concienciando a la opinión pública de su importancia. Yo creo que esto es importante, esa concienciación. Sobre la seguridad, el protocolo es robusto, pero tiene las siguientes debilidades. Hay un envío seguro de mensajes en tránsito, es decir, cuando va por la red, porque va cifrado, pero hay una excesiva dependencia del dispositivo. ¿Qué significa esto? Pues significa que mensajes, archivos, conversaciones de los grupos se almacenan en claro en nuestros teléfonos. Es decir, que es que hay una cuestión evidente. Si por un ataque que puede ser social, si tú te dejas el teléfono encima, o yo me sé tu clave o paso a la tuya, bueno, pues es que tengo acceso a todo tu teléfono. Es más fácil entrar en el teléfono, sea Android o sea del tipo que sea, que al final romper la seguridad de Signal. Y por otro lado, si un participante en la conversación o grupo no está actualizado a la versión de 31 de marzo de 2016, las conversaciones no se cifrarán. Pero no vale hacer un downgrade, es decir, irme a una versión anterior habiendo tenido la siguiente. Eso no cuela. O sea que si no ha habido una actualización posterior, efectivamente las conversaciones no se cifran, pero si la ha habido, no. Y por último, lo que hemos dicho, la fase de registro existe una dependencia del número de teléfono que hace posible una suplantación y por tanto una vulnerabilidad posible para WhatsApp. Fortalezas. Bueno, pues la distribución de claves de cifrado se realiza sin depender de un tercero de confianza. Esto es importantísimo. Esto da al traste con buena parte de lo que nos han enseñado, de que se necesitan PKIs y cosas similares, ¿no? Bien, esas características de las que hemos hablado, los protocolos previos que las implementaban parcialmente y lo que Perrin y Martin Spike logran es mediante el triple acuerdo de claves de Diffie-Hellman, las prekeys y el algoritmo de trinquete, de doble trinquete. Fiabilidad. Signal es de código abierto y eso le lleva a ser verificable.
tanto en protocolo como en implementación, razón por la cual no hace uso de la peligrosa criptografía por ocultación. Lo único que debe ser oculto es la clave privada. Bueno, la fortaleza de las primitivas depende de la resolución de problemas, de los problemas de los que hemos hablado, aunque con la potencia computacional disponible a día de hoy son seguros. Veremos qué ocurrirá con la entrada en escena de la computación cuántica. Sobre privacidad, y ya estoy acabando. WhatsApp había utilizado como reclamo el no incluir publicidad en su aplicación, pero no hace demasiado tiempo intentó imponer a los usuarios una nueva política de privacidad para permitir ceder datos a Facebook. Autoridades de protección de datos de varios países europeos han recibido denuncias y me niego a pronunciar el organismo de protección de datos alemán ha prohibido a WhatsApp compartir datos con Facebook. Y otro interesante debate puede plantearse sobre si WhatsApp ha implementado el cifrado extremo a extremo y Signal para mejorar en privacidad y seguridad de sus usuarios o simplemente para decirle al FBI que no le puede dar la clave que le están pidiendo porque no la tiene. Personalmente, ¿qué ha supuesto este trabajo? Pues que el cifrado end-to-end presenta un modelo muy interesante que ha conseguido en poco tiempo un cambio en millones de usuarios y variadas plataformas. Ha incorporado la cultura tecnológica, a la cultura tecnológica yo creo que importantes y relevantes aportaciones en cuanto a seguridad y a privacidad. Bueno, en unos trabajos futuros que, bueno, puede haber ataques y lo del WhatsApp Desktop que, bueno, pues que si alguno está interesado, pues es interesante verlo. Tomas falsas. Esto de tomas falsas, ¿qué hubiera dicho el Moxie si hubiera venido hoy a cómo se hubiera presentado la charla? Signal, antes de llamarse Signal, se llamó Axolot. Por eso, lo que vais a ver ahora aparece el nombre de Axolot. Y es la presentación que Moxie, una presentación que Moxie hizo. Y nada más, muchas gracias. Si hay algún valiente o alguna valiente que quiera hacer alguna pregunta, pues... Me va a hacer una pregunta difícil porque... Mira que luego no te invitaré a ese vino que hemos quedado, ¿eh? Vale, vale. Traigo dinero, lo pago yo. Oye, una cosa, es que yo hay una cosa que no entiendo de esto y es ¿de dónde sacan el dinero? Porque teniendo en cuenta, bueno, que se supone que todo lo que va por ahí es secreto, ni siquiera los de WhatsApp pueden leer lo que estamos haciendo, no lo pueden utilizar para vendernos nada, se supone. Bueno, Juan Luis, hay una respuesta sencilla. Al de los pantalones cortos le pagaron 19.000 millones. Ya, ¿por qué? Si no venden nada. Pero bueno, Facebook es Facebook. Pero si Facebook se supone que... Pero has visto Ya. que intentaron vender Sí. tus datos de WhatsApp. ¿Pero qué datos? Si no pueden leer tus conversaciones. Pero tu número sí. Tu número de teléfono, sí. Pero si no sabes qué has dicho, no sabes si te No, interesa... pero es que lo que ellos venden no es tus mensajes. No, te venden publicidad. Te ven- Sí, pero si no sabes qué cosas te interesan, ¿para qué? Lo interesante de allá es saber qué cosas te interesan para hacerte la publicidad orientada. Bueno, y Lo si que venden los- es tus metadatos, tu localización, con qué otros teléfonos te comunicas. ¿Me vais a permitir poner Claro, otra eso vez puede ser, sí. eso que he puesto al principio? Unos metadatos Ujú. lo que trabaja. Mientras hablamos. De todas maneras, hay cuestiones, las grandes compañías de comunicaciones no siempre, o sea, la gente, porque sea dueña de una gran compañía de comunicación no es tonta, ¿eh? O sea, lo que hace es ver a futuro, o sea, ver más allá de lo que tú estás viendo. Es decir,
cuando estos intentaron entrar a trabajar a Facebook y les dijeron que no. Desde luego, si yo soy el dueño de Facebook, al jefe de personal, vamos, lo crucifico, que me ha hecho gastarme 19.000 millones. O sea, ahora bien, dices, ¿a dónde llegan? Bueno, realmente si los datos se ceden, cuidado, eso ya son palabras mayores. Y de hecho la controversia que se produjo fue importante, fue hace poco además. Ya, pero los datos que está diciendo Eloy, por ejemplo, son muy poquitos. Por ejemplo, yo que sé, cuando buscas en Google, buscas Huesca, y a partir de entonces, cada vez que lees el periódico, te salen anuncios de hoteles en Huesca. Pero saben que has buscado Huesca. Aquí, tú si le dices a un amigo que te vas a ir a Huesca, se supone que Facebook no sabe que te vas a ir a Huesca. De todas formas, el envío cifrado tienes que hacerlo, que la mayoría de la gente no usa. No, se pone automáticamente. No, en WhatsApp se pone automáticamente, en otros no, pero en WhatsApp sí que es automático. Solo. De todas maneras, yo me pregunto, te voy a devolver la pregunta, pero esta es fácil. Vamos a ver, ¿cuántos años lleva funcionando el correo electrónico? ¿Cuántos años existe, hace cuántos años existe un cifrado de correo electrónico? Y hay varios. ¿Quién utiliza el correo electrónico cifrado? ¿Quién? Nadie. Richard Stallman. Ya, pero... Sí, ya lo dudo. Ya, pero es una cosa distinta. Hombre, lo que te quiero decir... Quiero decir que otra cosa sea insegura no quiere decir que esto sea seguro. No. O sea, la cuestión es... El correo electrónico está yendo a la mierda porque hay más basura que correo. Claro, bueno. Yo, según mi opinión, la cuestión es más que el cómo ganar ese dinero que me dices tú, que el acceder a tus mensajes. Según mi opinión, No sé, es que una empresa que te ofrezca todo gratis y que... Bueno, hace unos años empezó a cobrar, ¿no? Sí, pero era €1 al año, eso es... ¿Por 1.000 millones? ¿Cómo está? No, los iPhone además, los iPhone tenían que pagar, ¿no? El iPhone estuvo un tiempo que era de pago. No recuerdo Pagaba bien, previamente. hubo unos que había que pagar, otros que no. En iPhone se pagaba obligatorio. No Los sé, Android hubo una una época temporada así que de- debió costar €1 al año. Sí, no, costaba €1. Sí, Decían. €1 y luego te decían que era al año, pero luego ya no Pero se luego sabía ya ni no cómo cobraron renovarlo más. y... No lo sé, puede ser que alguna persona alguna vez en su vida pagara €1. Yo pagué, te Yo estoy sí, diciendo, yo lo pagué. 99 La hemos céntimos. encontrado. 99 céntimos. 99 céntimos. Sí. Sí. Cuando lo instalabas había que pagarlo. Te tocó la mala época. Bueno, pero ¿qué más da? Bueno, ya está. 99 céntimos, chico, hay que pagar el dinero, el trabajo de los desarrolladores. Bueno, una cosa que les... Igual a los que estéis en activo en el mundo de la docencia, igual si algún día queréis explicar algo de criptografía a vuestros estudiantes, os puede ser útil. Cuando estuve en Zaragoza explicándoselo a los chicos, la verdad es que no, tampoco pusieron... Yo les dije, oye, ¿vosotros creéis para qué puede servir el cifrado? ¿Vosotros creéis que puede servir para ligar? Todos se quedaron sorprendidos, ¿no? ¿Para ligar? ¿No? ¿Cómo para ligar la criptografía? ¿No? Entonces, a ver si pillo, que no me lo he traído preparado el punto donde estaba, pero lo voy a encontrar. Y efectivamente, bueno, yo creo que hay algo más para ligar, ¿eh? Hace falta algo más que la criptografía. Pero... Detalles. Habla de, bueno, esta creencia fue exportada por un personaje famoso del siglo XVIII que narra en sus memorias cómo después de descifrar un manuscrito que supuestamente contenía la fórmula para transmutar metales viles en oro y que una señora llamada Madame d'Urfé le había confiado, dice el protagonista, me hice dueño de su alma y abusé de mi poder. No nos consta que nuestro personaje aprovechara la ocasión para fabricar oro, y es más que probable que no haya sido así.
pero queda claro que sí la aprovechó para seducir a la dama en cuestión, lo cual no resulta nada extraño si se tiene en cuenta que se trataba del aventurero veneciano Giacomo Casanova. Supongo que Casanova puso algo más que sus conocimientos criptográficos para eso. Bueno, ¿Alguna levantamos pregunta la más? sesión. Pues agradecerte... ¿Me dejas hacer otra cosa? Venga. Venga. ¿Por qué? Una cosa que han hecho, que esa curva, que es muy rápida, pensar cuentas en ellas y cosas así, ¿por qué esas curvas es más rápidas que otras? ¿Por qué hay curvas más rápidas? No, hay implementaciones más rápidas que otras. Es que es buena la curva, o sea, una cosa es la calidad de la curva y otra cosa es la calidad de la función. Pero, ya bien, pero ¿por qué esa curva es mejor que otras? A ver, habría que entrar a fondo en el asunto. Está, ¿no? A ver, Sí, yo te digo, o sea, las cualidades... Bueno, se puede ser que tiene muchos ceros, en base 2 tiene muchos ceros y entonces a lo mejor no hay que echar cuenta, sino que se hace con desplazamientos de bits y cosas así, ¿no? No, la rapidez estoy pensando ahora mismo, ¿eh? La rapidez no depende de eso, porque la rapidez depende, o sea, si tú cada vez que haces una cuenta la haces mal, o sea, la haces mal, quiero decir, que el algoritmo no es rápido. El asunto es que descubrieron no solo la curva, que es una de las cosas que no he dicho y que es así, sino descubrieron, o sea, la función que permite ese cálculo. Vamos, la descubrieron, no la inventaron esa función, ¿no? Entonces, lo rápido no es la curva, lo rápido es el algoritmo de implementación de esa curva, que también es de Bernstein. Pues supongo que con otra curva sería parecido, ¿no? Pues no es parecido, o sea... No sé, estoy A preguntando. ver, en criptografía las cosas parecidas no existen, ¿eh? O sea, es decir, para que una cualidad sea buena, o sea, en cualquier algoritmo criptográfico, para que algo sea bueno, pues tiene que tener una serie de características, porque si no, es decir, si tú no coges en el RSA una clave para hacer la primera ronda suficientemente adecuada, vamos, haces un cifrado que, vamos, en el parvulario igual no lo descifran, pero desde luego los chavales de la escuela de ingenieros lo descifran seguro. No sé si me explico, o sea, es decir, ¿no me explico? ¿No tiene nada que ver? Desde mi punto de vista, no sé. Realmente sí que yo opino que sí que tiene que ver, pero vamos, lo podemos ver con el papel de Bernstein, que está publicado, o sea que... Bueno, sí sabía, porque es mejor Yo- una curva que otras. Porque para el RSA yo no veo que dos factores... Sí que tiene que ver, ¿eh? Hombre, La hay elección de factores las que son claves... hay factores que son débiles, que si es un primo de manera, que es un primo de, Claro. de Germain, es mejor que si no es un primo de Germain, porque hay diversos ataques que a unos primos se les puede hacer mejor que a otros y no sé qué, no sé cuánto y tal. No os Y lo he eso- recomendado, pero el libro de teoría de números de Juan Luis es buenísimo. Pero no tiene Y nada de disculpa, curvas elípticas, Juan Luis, seguro. que se me había olvidado decirlo al No tiene nada de principio. curvas Yo elípticas. tenía 3 cosas apuntadas y se me han olvidado. Bueno, No, por eso preguntaba de curva elíptica. No sé nada. Pero no. yo creo que sí que tiene que ver. Es la progresividad, si no sabes, pues no sabes, ya está. Yo creo que Yo sí que tampoco tiene que sé. ver, ¿eh? Pero vamos, yo creo que sí que tiene que ver. Ahora, ¿hasta dónde? ¿Te puedo contestar por correo electrónico o por WhatsApp? Bien. Venga. O en otro momento. Gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Bueno, Pues muchas gracias. muchísimas gracias por venir.